la participación activa de los líderes, lideresas, autoridades, actores claves del país en representación no solamente de los pueblos indígenas, sino del sector privado, academia y sociedad civil en general. Asimismo, este proceso se hubiese desarrollado con el impulso que actualmente tenemos sin el respaldo de la máxima autoridad del organismo ejecutivo, el señor presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera. Agradezco, señor presidente, el respaldo, el apoyo y sobre todo la convicción que a través del diálogo podemos llegar a consensos en pro de un mejor país. Junto al presidente del organismo legislativo y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, en este momento estamos respaldando las acciones concretas en favor del desarrollo de los pueblos indígenas y del país en general. Como bien sabemos, Guatemala ratificó el convenio 169 de OIT en 1996 y desde ese año asumimos el desafío de armonizar los intereses y las aspiraciones de los pueblos indígenas con el respeto a la población hacia el logro del bien común, en términos que establece la misma Constitución de la República de Guatemala, y particularmente a este objetivo se suma el esfuerzo del organismo ejecutivo. El cumplimiento del convenio 169 de OIT, por razones diversas, ha sido postergado por más de 20 años. Esto ha dado lugar a interpretaciones en torno a la forma y a los alcances de la consulta misma. Esta falta de cumplimiento ha sido fuente de conflictos que, lejos de resolverse, tienden a profundizar con el paso del tiempo, generando un clima de incertidumbre, desincentivando la inversión económica y no contribuye a resolver las necesidades propias de la población guatemalteca. A través de los diálogos territoriales, el gobierno de Guatemala tuvo la oportunidad de conocer los mecanismos propios de consulta de los pueblos indígenas para los asuntos internos, los conceptos desde su enfoque cultural e idiomático, las razones por las que se involucra a las comunidades en decisiones colectivas, cuyos elementos deben ser considerados por las instituciones públicas, que primordialmente debe ser flexible, abierta, participativa y adecuada al contexto y particularidad de las comunidades mismas. Es importante resaltar que la presente guía es una herramienta que orienta el funcionamiento del Ejecutivo y ojalá legislativo y judicial, patentizando con ello el compromiso de nuestro gobierno de abordar la temática de pueblos indígenas con seriedad, apostándole al diálogo constructivo, participativo, proactivo y ojalá dejando a un lado las diferencias y las circunstancias que nos dividen, conjuntando los esfuerzos hacia un Estado más incluyente, más participativo, en que todos vivamos en condiciones dignas. Finalmente, invito a los guatemaltecos y a las guatemaltecas a que en esta nueva etapa en la que se promoverá la ley de consultas a través del Congreso de la República, nos sumemos, apoyemos y sobre todo participemos, pues solo a través de nuestra participación activa y aportando insumos desde nuestros pensamientos y desde la colectividad, podremos construir un país que todos soñamos, un país con desarrollo transparente, equitativo y sobre todo con la participación y el involucramiento de todos los y las guatemaltecas. Quiero cerrar este espacio agradeciendo y valorando la participación de diferentes comunidades indígenas, como lo mencioné, la representatividad del pueblo garífuna, la representatividad del pueblo xinca y la representatividad del pueblo maya, que gracias a su participación estamos culminando la primera fase de este proceso de consulta con la participación y por los pueblos indígenas y por el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y los invitamos a que este nuevo capítulo que el Congreso de la República está iniciando a partir de hoy
Colaboren, participemos y juntos construyamos la ley de consultas tan importante y tan necesario para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Invito a la señora Carmen Moreno, ella es directora de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. Muy buenos días, señor Jimmy Morales, presidente de la República, ministra de Trabajo y Previsión Social, Aura Leticia Teleguario, señora Silvia Patricia Valdez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, señora Dina Ochoa, magistrada de la Corte Constitucional, señor Óscar Estuardo Chinchilla, presidente del organismo legislativo, señor Julio Carranza, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, representantes de las comunidades y pueblos indígenas, embajadores, cuerpo diplomático, representante del sector laboral, del sector sindical, de los organismos internacionales. La verdad es una satisfacción ver este salón tan concurrido y tan plural. Precisamente pluralidad, interculturalidad y diálogo es lo que nos convoca hoy aquí. Quiero felicitar al presidente Morales y a su gobierno por haber avanzado en este proceso de generar entendimiento y diálogo y que finalmente permita contar con un mecanismo para la aplicación del convenio 169. Como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. 20 años, también dice el tango, que no es nada. Así que creo que, aunque el convenio fue ratificado por Guatemala en 1991, este convenio refleja en el marco de la Organización Internacional del Trabajo y de lo que es su gobernanza el consenso tripartito de los constituyentes de esta organización, es decir, los gobiernos, las organizaciones sindicales y las organizaciones de empleadores. Y en ese momento, cuando se estaba construyendo este convenio, esta norma, con la extensa participación de organizaciones de pueblos indígenas de todo el mundo. Este convenio tiene dos elementos fundamentales: promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas y obligar o promover la responsabilidad del Estado para protegerlos. Sin duda, en todo este proceso ha habido divergencias, o hay divergencias, posiciones distintas, y es precisamente a través del diálogo como esas diferencias se pueden superar. La experiencia de la OIT en Centroamérica y en otras partes del mundo ha demostrado que dialogando se pueden encauzar las diferencias, se pueden encauzar el conflicto y llegar a procesos de entendimiento y superar la falta de confianza. Por otra parte, la presentación de esta guía no es la conclusión de un diálogo, sino un puente para ese diálogo. La guía, como digo, responde a la obligación del Estado de coordinarse institucionalmente para una mejor aplicación del convenio y en respuesta al artículo 2 de dicho convenio. Cada una de las instituciones del Estado tiene responsabilidades y el Gobierno, en términos generales, es el responsable de que este proceso se haga y se haga bien y se haga correctamente. Asimismo, permite enfrentar procesos de diálogo pendientes y garantizar que próximas políticas o medidas administrativas puedan encauzarse de manera integral, armónica y, sobre todo, incluyente. Si el Gobierno logra, con el concurso de todos, llevar adelante esta guía, puede ordenar el funcionamiento de muchas instituciones para la consulta, la cual no es solo para permisos del sector privado, sino sobre todo para la demanda de derechos en educación, en salud, en empleo, en formación, entre otros. Además, reconoce que una política o permiso requiere de pasos y que estos pasos sean previos y respetuosos.
y permite llevar de forma correcta, como he dicho antes, su implementación. Por supuesto que todos los instrumentos se pueden mejorar. Este instrumento de diálogo también es mejorable, pero lo que les digo es que lo verdaderamente importante es la voluntad de todos de construir juntos. Guatemala se lo merece y se lo debe. Cuenten con el apoyo de la OIT para seguir adelante con este proceso. Cuenten las comunidades indígenas con el empeño que vamos a poner en generar esa confianza y entender esos puentes para que Guatemala recupere su paz, su estabilidad y siga superando y progresando. Muchas gracias. Agradecemos la intervención y el mensaje de la señora Carmen Moreno, directora de la Oficina de OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. A continuación, escucharemos al señor Jimmy Morales, presidente constitucional de la República de Guatemala. Buenos días, tengan todos y todas. Señor Óscar Chinchilla, presidente del Congreso de la República. Señora Leticia Teleguario, ministra de Trabajo y Previsión Social. Señores ministros de Gobierno que nos acompañan. Señora Dina Ochoa, magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Y señores magistrados que nos acompañan. Honorable señora Carmen Moreno, directora de la Oficina de OIT para América Central, Haití, Panamá, República Dominicana. Honorable señor Julio Carranza, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Señores y señoras secretarios de Gobierno, señoras y señores diputados, excelentísimo y honorable cuerpo diplomático, consular y misiones internacionales que nos acompañan, a los funcionarios de Estado, líderes indígenas, señoras y señores del sector empresarial, sociedad civil, invitados especiales de comunicación de Guatemala, tengan todos muy buenos días. Me gustó mucho la frase que se dijo por la señora representante de la OIT: nunca es tarde si se dice que bueno. En realidad son frases bonitas que podemos acoplar a realidades de nuestro país. También a la ministra escuchaba voces de niños de este evento. Así es que los felicito, porque a pesar de esas dificultades, están acá trayendo a sus hijos, y quiera Dios que eso también sea muestra y ejemplo de la importancia que tenemos de que todos participemos en estos procesos tan importantes. Hoy es un día memorable para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, pero sobre todo es un día fundamental para el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Esta mañana, en presencia de la comunidad internacional, convergen las máximas autoridades de los poderes del Estado guatemalteco para discutir, para analizar, para proponer y para definir una línea de acción política que garantice el cumplimiento de los derechos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Me refiero al Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, un instrumento ratificado hace más de 20 años por nuestro país, pero que su cumplimiento aún es un tema pendiente. En este acto público estamos presentando la Guía de Estándares Básicos para la Consulta a Pueblos Indígenas, que tiene por objeto orientar mediante preceptos básicos a la institucionalidad pública para que cumpla con su obligación de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados a través de sus instrucciones e instituciones respectivas.
Este instrumento constituye un verdadero hito para Guatemala, ya que considera de manera participativa desde el año 2016, contando con los aportes de los pueblos indígenas, el sector privado, organizaciones sectoriales y contó con el acompañamiento de la cooperación internacional. Su presencia esta mañana demuestra su interés por esta temática. Muchas gracias por estar aquí aportando al diálogo y consenso sobre esta guía de estándares básicos de consulta a pueblos indígenas. Fundamentalmente, la guía, primero, se apega estrictamente a los principios del Convenio 169 de la OIT. Segundo, integra el contenido de la sentencia reciente de la Corte de Constitucionalidad que lo reviste con características de participación e inclusión. Y tercero, coadyuva a fortalecer la confianza y certeza jurídica sobre la obligación de consultar a los pueblos indígenas. Guatemala está cambiando y vamos por el rumbo correcto. Hemos confiado y trabajado fuertemente en este proceso. Los actores participantes hemos decidido no esperar más y dar este paso importante, como muchos que debimos haber dado hace mucho tiempo y los hemos dejado sin dar. Para finalizar el cumplimiento de nuestras obligaciones como Estado, debemos dar estos pasos. Invito a todos los guatemaltecos a que nos involucremos en este proceso y que de manera responsable rindamos cuentas de nuestros actos. La sentencia vertida recientemente por la Corte de Constitucionalidad nos invita a que todos seamos parte de este esfuerzo que ahora nos corresponde cumplir. Estoy seguro que muy pronto Guatemala dará respuesta a la clara demanda de los pueblos indígenas, al interés del sector empresarial y a la necesidad del pueblo guatemalteco de contar con las reglas claras para definir el desarrollo del país. Repito esta última frase: tener las reglas claras para el desarrollo de nuestro país. Reitero la exhortación para que siempre prevalezca la unidad nacional, sobre todo en este bello país llamado Guatemala. Que nuestra nación pluricultural, multiétnica y multilingüe no sea un pretexto para dividirnos, sino por el contrario, sea un verdadero pretexto para ver la complementariedad y la gran sumatoria que podemos hacer si nos unimos. Que esas características sea por siempre un referente de unión, de armonía, de paz, de sana convivencia. Nuestros hechos deben marcar la ruta correcta de la convivencia entre hermanos. Seamos entonces actores de cambio capaces de heredar un mejor futuro a las futuras generaciones. La Ruta País 2032, la Ruta País 2032 que nosotros los guatemaltecos nos hemos fijado es precisamente la construcción de esa Guatemala en paz y en desarrollo. Y finalizo citando al primer ministro de Belice, que en la primera reunión que tuvimos, cuando platicamos, me dijo: presidente electo, porque aún no había tomado posesión, tratemos de no heredar a nuestros hijos los problemas que heredamos de nuestros padres. Creo que es una frase y un pensamiento verdaderamente grande o verdaderamente elocuente que nos debe hacer reflexionar sobre los hechos y actos que debemos realizar hoy para poderle heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor país. Repito la frase: no heredemos a nuestros hijos los problemas que heredamos de nuestros padres. Gracias por estar acá. Que Dios les bendiga.
En este momento queremos darle la bienvenida a la señorita Marlene Macario, quien hará una entrega simbólica de la guía operativa para la implementación de la consulta a pueblos indígenas, y recibirá el señor Jimmy Morales Cabrera, presidente constitucional de la República de Guatemala. Solicitamos también que acompañe el señor Óscar Estuardo Chinchilla Guzmán, presidente del organismo legislativo. Y de esta manera reciben de la señorita Marlene Macario la guía operativa para la implementación de la consulta a pueblos indígenas. Fuertes los aplausos para este momento tan simbólico para la población guatemalteca.